Para empezar. Hola chicos, vamos a hablar de la geopolítica de China para principiantes. Ya esto lo he comentado que iba a hablarlo durante este podcast, así que voy a intentar dar unas pequeñas píldoras geopolíticas de lo que es China y cómo está usando sobre todo el tema de la IA, que bueno, si hubiera estado hubiéramos hablado más de ese tema, pero bueno, hablaré un poquillo también por encima. Y un poquito de qué involucra todo esto de la IA, la geopolítica de China tradicional, la geopolítica que está siguiendo últimamente. Vamos a hacer un pequeño de píldoras para que tengamos ciertas nociones de cómo juegas, cómo empezó todo esto, qué otras cosas han hecho interesantes que no se desconocen y un poquito eso, para que tengamos unas pequeñas nociones de la geopolítica de China, que obviamente no van a ser eternas, como digo, porque no puedo quedarme aquí durante 2 horas hablando de la geopolítica china, pero eso, para intentar hacerlo en unos 20-30 minutos, ¿vale? Por ir ya rápido y al grano, si paso la diapositiva, aquí podéis ver ya, pues bueno, como por ejemplo China, en el mundo de la IA, pues está posicionando muy a tope, ¿vale? De hecho, por ejemplo, Cortés, que también está en el mundo de la informática como yo, los modelos abiertos principalmente, que no están tan lejos, y luego veréis una gráfica en la que hablamos de China, están cada vez acercándose más a los modelos americanos de frontera, pero siendo abiertos, de código abierto, para que cualquiera lo pueda luego editarlos por debajo y aparte sean mucho más eficientes que los modelos americanos por diversos motivos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo vemos cómo Xi Jinping, que era el presidente el presidente de China, ¿vale? Pues cómo apuesta por la IA de código abierto, ¿no? Y que eso sea como luego una apuesta geopolítica, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, una noticia que luego he puesto por ahí el enlace de cómo aprovecha la IA para sus ambiciones geopolíticas y cómo hace una trampa con la IA. Y eso intenta colaborar con todos los países que puede, sobre todo países mucho más pequeños, países, pues, se puede venir a la cabeza, típicos países emergentes que a lo mejor no tienen tanto dinero para lo que cuestan los modelos americanos, pues China justamente se está poniendo en esos países a darle modelos baratos que sean también eficientes, que a lo mejor no sean tan top como son los modelos americanos, pero sí que cumplan con lo que es la expectativa, ¿no? Y justamente el guión es el mismo que con el que el de la franja y la ruta de la seda, ¿no? Que para los que no sepáis, y luego también hablaremos del tema, China quiere potenciar sus exportaciones y quiere potenciar a los países que están entre sus exportaciones y sus destinos, ¿no? Como por ejemplo son países de estilo, yo que sé, Turquía, Rusia, que para una conexión entre Europa y Asia, pues son súper beneficiosos, ¿no? Pues un poquito esa filosofía de, oye, te invierto en infraestructura porque a mí me compensa, además de que tú vas a estar más tranquilo, vas a crecer tú también lo utilizan justamente para el tema de la IA, ¿no? Y entonces eso, aquí podéis ver un par de diapositivas, como digo, de fotos y de noticias del mundo de la IA. Esta era la conferencia de la IA que hicieron en Shanghái, si no me equivoco, a principios de año, ¿vale? El 17 del 7, aquí podéis ver, de la IA. Y aparte, pues eso, la iniciativa de gobernanza de la IA, que también es otra cosa interesante, ¿vale? Y eso, por ubicar un poquito a China de primera, ¿vale? Porque lo de antes ha sido una introducción. ¿Cómo está China a nivel PIB? ¿Vale? Respecto a PIB, China está al nivel de la Unión Europea combinada, ¿vale? Es verdad que está lejos de Estados Unidos a nivel PIB. También podríamos aquí debatir sobre la deuda, que tiene que ver o no. Pero lo que es interesante es que respecto al poder adquisitivo, ¿vale? Y lo que implica el poder adquisitivo, que luego aquí hablamos de él, ¿vale? Es decir, cuánto pueden comprar con su salario per cápita, pues pueden comprar mucho más que los estadounidenses o el americano promedio. Digo, el europeo promedio. Cosa interesante porque eso nos demuestra que China está creciendo a unos niveles agigantados. No tengo la gráfica aquí, no me ha dado tiempo, pero si vemos la gráfica antigua es una barbaridad cómo han ido creciendo, ¿no? Y para que veamos la escala económica, aquí vemos un poquito lo que son los mismos valores que os he enseñado antes, ¿no? Aquí podéis ver el PIB, el tipo de cambio y cómo podéis ver eso, cómo China, pues eso, está a la segunda de la carrera y como sigue creciendo a unos ritmos gigantados, es verdad que se está ralentizando aparentemente por diversos motivos, los cuales, bueno, no voy a entrar aquí en detalle, pero que es la segunda potencia mundial a nivel PIB. Luego, como hemos comentado antes, que es el PPA, ¿no? La paridad del poder adquisitivo, que es lo que hemos comentado de cuánto puedes comprar con lo que tú ganas, ¿no? Porque con 100 euros en China puedes comprar más cosas que lo que tú comprarías en Estados Unidos con esos mismos 100 dólares. Por miles de motivos, pero bueno, por poner el típico ejemplo, por todos habréis visto algún vídeo de un coche tipo BYD o lo que sea, que lo venden en China y lo venden a 20.000 y aquí en España llega a 40.000, ¿no? Pues impuestos, aranceles, muchas más cosas que involucran al precio aquí que allí no están, pues eso no ocurre allí, ¿no? ¿Y por qué China empezó esta filosofía que hemos comentado antes, que es esa filosofía de, oye, me voy a hacer autosuficiente, voy a intentar ir a mi rollo, voy a intentar ayudar a la gente, voy a intentar hacer influencia? ¿Por qué empezó, no? Pues hay un capítulo muy importante de la historia china, que es lo que ellos llaman el siglo de la humillación, ¿no? Que empezó precisamente con la guerra del opio contra la dinastía Qin, si no me equivoco mal, ¿vale? Y que China, desde la antigüedad, ya podemos ver los relatos de Marco Polo, pues era prácticamente el centro del mundo. Se vendía muchísima porcelana, seda, especias, y eso, estaban ellos que eran
una potencia mundial, solo que, claro, nosotros como europeos, pues no nos enteramos mucho de lo que ocurría por allí, más que sabían comerciar y eran buenos en lo suyo. ¿Qué pasa? Que a partir de las guerras del opio iniciales, que eran precisamente porque Reino Unido quería comprar cosas de China, pero China no quería comprar cosas de Reino Unido, pues a partir de ahí empezaron ciertos tratados desiguales, como se conocen, y bueno, aparte de cesiones de ciertos puertos importantes, de ciertas áreas de influencia en China. De hecho, esta caricatura lo ejemplariza muy bien, como aquí podéis ver al zar Nicolás II, a Guillermo II, si no me equivoco, el Kaiser, a Isabel I, no sé si me estoy con los nombres, pero bueno. Y claro, esto aparte se añadió que luego Japón durante la Segunda Guerra Mundial pues la lió en China, ¿vale? Muchas movidas de por medio, guerras civiles, caudillos de por medio, divisiones, todo lo que tú quieras. Pero bueno, al final, después de la guerra, ya Mao Zedong proclamó la República Popular China. El Partido Comunista Chino se erigió como el partido de la China continental, porque luego está la movida de Taiwán. Y acabó con lo que o intentó proclamar ya que ya acabó el ciclo de la humillación y que ya China tiene que empezar a ser un país el cual no depende de los extranjeros y sea autosuficiente, ¿vale? Es decir, un partido autárquico, perdón. ¿Y por qué importa esto, no? Pues eso explica pues, por qué China le interesa Taiwán, ¿no? Porque viene de esa reclamación histórica de que era parte de China. ¿Por qué quieren ser autosuficientes en semiconductores? Pues porque siempre que han dependido del exterior, como ya ocurría hace unos años con los semiconductores, luego se la meten doblada por detrás. Entonces quieren ser autosuficientes. ¿Por qué quieren controlar ciertos puntos estratégicos globales, como por ejemplo querían controlar ciertos estrechos marítimos, ¿no? O intentan que no los controle su adversario en caso de algún conflicto? Y cómo ese es un instrumento político para legitimar pues eso, su poder y su influencia por el globo, ¿no? Y eso es eso, tanto algo que viene de la historia como algo que al gobierno le interesa y que le interesa vender como que algo que tiene sentido, ¿no? Y eso, ¿cómo involucra esta geopolítica china y esas herramientas, ¿no? Pues bueno, aquí ponéis algunas frases interesantes que he puesto por aquí, ¿vale? Y es, por ejemplo, eso, cómo China evita la confrontación militar directa, es decir, no le interesa pegarse con nadie, porque prefiere con su economía o con su herramienta blanda, ¿no? Pues cambiar la gobernanza global, ¿no? Por poner un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Estados Unidos le estaba puteando a China con los aranceles, pues China dijo, venga, pues te meto fentanilo por ahí de forma blanda. ¿Sabes? Y le podían dar por saco por otro lado, ¿no? Y al final ganar influencia no con un conflicto militar, porque en un conflicto militar casi nadie sale ganando, de hecho suelen ser muy negativos para todos los que participan, pero eso, intentar eso, ganar influencia en el mundo y parecer que, bueno, que están haciendo lo correcto, ¿sabes? Y de hecho justamente la guerra de Irán es un ejemplo súper concreto, ¿no? De, oye, China sin hacer nada está ganando mucho peso a nivel de decisiones, a nivel de que Irán le hace caso a China, de que Estados Unidos tiene que hablar con China para que hablen con Irán y toda ese poder de influencia que está ganando China de forma pacífica, porque encima de todo demuestran de que Estados Unidos son los malos que no siguen reglas, mientras que China sí que pues eso, le interesa lo que es la paz y el orden, ¿no? Y justamente hablamos de Taiwán como esa excepción, la cual, bueno, durante la Guerra Civil China, el Kuomintang, que era el partido contrario al Partido Comunista Chino, pues bueno, se tuvo que ir aquí a Taiwán, que era la isla que antes poseía Japón, que antes la tenía China, que antes la tenían los holandeses y portugueses, la isla de Formosa, pero bueno, eso ya entra demasiado pasado. Y eso justamente, la isla de Taiwán demuestra por qué la quieren. En plan, no la quieren a lo mejor por los chips, que también es importante, aquí lo comentamos, ¿no? De que, hombre, ya por los chips es muy interesante y a nivel de población también, pero es también por lo que representa a nivel de humillación y aspiraciones respecto a lo que es el Océano Pacífico, ¿no? Porque esta isla de Taiwán, si le bloqueasen con Japón, que está aquí arriba, con Corea, con Filipinas, podrían bloquear a China. Entonces, claro, como que es un pedacito más de la época del siglo de la humillación, que encima lo que hace es presionar a China contra sus fronteras continentales. Entonces, por eso le interesa tanto Taiwán y su objetivo es un poco seguir la filosofía que hizo con Hong Kong y Macao, de volver mediante algún acuerdo pacífico y tal, ganar el acuerdo. De hecho, aquí hablamos de que el Kuomintang se retiró a Taiwán. Pues bueno, la lideresa del Kuomintang últimamente lo que hizo fue ir a China para hablar con ellos y decir, oye, a lo mejor tendremos que empezar a hacer más amigos y dejarnos de tonterías, ¿no? Como digo, Kuomintang que fue el mismo partido que se fue, pero para que veáis la evolución que tienen los partidos, ¿no? Y eso, de hecho, justamente Estados Unidos y la mayoría de países del mundo tienen relaciones con Taiwán, no lo reconocen oficialmente, pero tienen relaciones con Taiwán y le interesa más Taiwán, aunque no lo reconozcan oficialmente como país.
Y bueno, también tengo otras reclamaciones, como el mar de la China, el mar de las, ¿cómo se diría? Bueno, en el South China Sea, ¿vale? Que son estas islas de aquí que ellos dicen que son de China porque había pescadores que iban para allá. Lo mismo tienen en los Himalayas, de la zona del Tíbet con principalmente la India. Y hay muchas fricciones, ¿no? Entonces, eso, todo China está pegándose un poquito, pues eso, para intentar ganar de nuevo su sitio o cómo era su poder antes del siglo de la humillación, ¿no? Y justamente hablamos también de Rusia, de cómo una asociación estratégica que tiene muchos matices, demasiado, pero como por ejemplo con Rusia, que aparentemente durante la Unión Soviética eran enemigos porque se pegaban por un par de islas en el río Amur, pues ahora ya pues dicen, bueno, prefiero financiarte un poco la guerra allí en Ucrania, gano influencia en tu país y nos llevamos bien y me dan minerales que me hacen falta para mi minería. Minerales y poder y energía. Y bueno, aquí podéis ver un poquito cómo habla el tema de China con el tema de los amigos, ¿no? Literalmente un discurso de no inferencia, en el sentido de, oye, yo no tengo que ver con la Unión Europea y Estados Unidos, yo quiero ser amigo de todo el mundo o intentar serlo. De hecho, países sancionados por Occidente, como por ejemplo Irán, Corea del Norte, Venezuela, China han tenido muy buenas relaciones con China y de hecho usa ciertas organizaciones como son los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, eh, Sudáfrica y China, y el Plus, que se han metido más países, pero bueno, no voy a entrar en ello, y la Organización de Cooperación de Shanghái, que también son países de este club de países sancionados, que no son países tan democráticos, y cómo eso ha implicado una coalición eh, amiga hacia China, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver fotos, he colado aquí a nuestro presidente Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es Europa sería el caballo de Troya de China, aparentemente, a día de hoy, ¿no? Pero bueno, eso no me da tiempo a comentarlo, pero bueno. ¿Y qué es la iniciativa de la franja digo, de la ruta de la seda o de la franja y la ruta? Depende de cómo la mire en inglés o en español, ¿no? En inglés que queda mejor, ¿no? De One Belt, One Road Initiative, ¿no? Pues bueno, esto muchos ya lo conoceréis, pero es un poquito lo mismo que hace con la IA, pero versión infraestructura, ¿vale? Como hemos comentado antes, China interesa pues comerciar con lo que es Europa, porque es donde está el poder económico, aunque se está desplazando cada vez más hacia el sudeste asiático y Asia en general. Pues justamente lo que está haciendo China es, oye, os financia infraestructura a todos estos países, como por ejemplo aquí hacen con Samarcanda, que estaba en la antigua ruta de la seda, Teherán, también lo hacen mediante puertos en lo que es el Índico y tal, de hecho, puertos que no tocan la India, ¿vale? Es verdad que este Calcuta, no sé si está del todo bien, pero bueno, sin tocar la India porque es su rival geopolítico por antonomasia aquí en la región, pues justamente cómo se expanden mediante eso. Le pagan infraestructura a esta gente, le dan dinero, le financian deuda y se hacen amigos suyos mediante condiciones muy favorables a cambio de eso, de llegar a Europa más fácilmente sin tener que depender de lo que es los puertos o en caso de depender de los puertos, pues llegar a través de puertos suyos y no puertos enemigos que luego pueda ser invadido o bloqueado en caso de algún conflicto con algún país, ¿no? ¿Y por qué tiene sentido esto para China? Como he comentado, la vulnerabilidad de, oye, no quiero meterme en estrechos, o si tengo estrechos quiero controlarlos, como el estrecho de Malaca, ¿no? Que es este que está aquí, pues controlarlo, o intentar controlar estos estrechos para evitar esos problemas y que te lo bloqueen en caso de una guerra. Y eso, de que también ellos dependen de esto, ¿no? Porque muchas importaciones de China pasan por el estrecho de Malaca, que es este que está entre Indonesia y Malasia, ¿no? Entonces, claro, ellos intentan pues controlar esa zona o intentar que no dependan tanto de su enemigo, más bien, ¿no? Y esa palanca es la que están usando, pues eso, para construir su posición geopolítica a nivel mundial. Otro tema en el que también las chinas son la leche, ¿no? Tierra rara, creo que esto ya este año, si habéis estado en los mercados ya sabréis de qué hablo, ¿no? Pues las tierras que son clave para la nueva energía, pues China controla la mayor parte del refinado de ellas. Pero esto aparte sigue con el tema de los chips, ¿no? Pues bueno, ahora el tema de los chips, después de la prohibición de Estados Unidos, pues China dijo, oye, hay que hacernos amigos de nosotros mismos, porque nadie quiere ser amigo nuestro o nadie que sea amigo nuestro tiene tanta tecnología para chips. Pues como Estados Unidos desde 2022 empezaron a restringir el tema de los chips, pues empezaron a darle chips bueno, empezaron a darle chips, empezaron a invertir en chips propios como ninguno, ¿vale? Es verdad que no están tan avanzados como los que son chips occidentales, pero se están avanzando a niveles muy grandes y están avanzando por áreas paralelas, es decir, no están yendo por el mismo camino por el que fueron los occidentales, sino que están yendo por otro lado no similares, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de litografía es un tema súper claro en el cual la litografía que hace SML hace de una forma y China está haciendo de otra forma más diferente, ¿no? Que aparentemente también está funcionando, ¿no? Y eso, el objetivo de estas restricciones era pues eso, que China no avanzase tanto en IA y en defensa, pero es que China aún así ya tiene esa mentalidad de autosuficiencia porque siempre que ha confiado en Occidente o siempre que ha estado en posición de inferioridad
han abusado de ella como hicieron en el siglo de la humillación, ¿no? Entonces, eso, han empujado muchísimo con los chips domésticos, principalmente Huawei, también que comentaron de XMT, una empresa de memoria que ha sido la releche, luego cómo han girado para competir en software, modelos donde pueden ir más rápido y el tema de la IA de código abierto. Y eso, si encima controlan Taiwán, pues imagínate, ¿no? Que es el tema clave, ¿no? Luego, tema, código abierto en China, la IA, todos conocéis DeepSeek y lo que provocó en los mercados en 2025 con Nvidia, si estaba ahí ese día por ahí. Pues eso, son modelos que han escalado muy rápido y que han ido creciendo súper fuerte porque son más baratos y son menos eficientes, sí, pero respecto al nivel de eficiencia que tú necesitas para una tarea, son bastante competitivos, ¿vale? Y como digo, ¿le interesa a China esto? Pues sí, le interesa porque gana influencia, que luego hablaremos un poquito más sobre esta parte, ¿no? Pero bueno, por enseñaros un par de gráficas, ¿no? Podéis ver modelos de Estados Unidos que son estos grises y azules, como al principio del 24 era prácticamente todo Estados Unidos, y cómo China no para de crecer, ¿no? Eso, las fuentes que son de Digital Asia y OpenRouter, ¿no? Pero eso, podéis ver la tendencia que es claramente alcista de China. Y por ver un par de gráficas más, ¿no? Podéis ver que estos que vayan azul son los modelos de frontera estadounidenses, ¿no? Como que son de Google, el de Grok, el de XAI, SpaceX, los de Cloud Anthropic, ¿no? Que están aquí, que tienen mayor puntuación, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería de software, ¿no? Y como los chinos, que son los que están aquí con la barra baja roja que le ha puesto yo aquí debajo, como tampoco están tan lejos a nivel de coste, ¿no? Tened en cuenta aquí, que es el mejor que tiene ahora mismo China. Es verdad que están saliendo alguno que otro más últimamente, que si GLM 5.2 y 3000 más. Pues podéis ver cómo están muy a la izquierda, bueno, muy arriba, perdón, respecto a lo que cuesta. Porque como digo, cuanto más a la derecha menos cuesta y cuanto más arriba mejor, porque significa que da más por menos, ¿no? Y por ejemplo, mirad DeepSeek, como que, oye, un modelo de código abierto que te puedes personalizar es casi gratis y te da un rendimiento muy parecido a lo que te da Google con Gemini o lo que te da GPT-5.6 Sol en la versión Medium, ¿sabéis? Es verdad que esto, como digo, son benchmarks, no es del todo claro, ¿no? Y además, como los modelos chinos no paran de crecer en el tema de uso, en OpenRouter, ¿no? Que es una plataforma que se usa para ganar, para usar el elemento ordenador y que tú puedas elegir, ¿no? Y eso podéis ver aquí ciertas estadísticas de cómo no para de subir China y Estados Unidos pues se ha quedado un poco rezagada por eso, porque son modelos más punteros, sí, pero mucho más caros. Y eso, el patrón de adopción, ¿cuál es? Pues eso, que cada vez más empresas intentan combinar cosas de Estados Unidos, las buenas o las que compensan, pero aparte tener sus modelos chinos en su local o personalizados con cierta forma que quieran, pero que son modelos que han entrenado chinos y que son chinos en base, que luego sí tú luego lo entrenas y le pones los moldes que tú quieras o los límites que tú quieras, ¿no? Pero como digo, eh, interesa por eso, por coste, no por ideología, y al final, como dicen los catalanes, la pela es la pela, ¿no? Es decir, el dinero es el dinero, ¿no? Pues incluso a la empresa estadounidense podéis ver cómo justamente, he puesto aquí una noticia de CNBC, cómo hablaban de eso, de cómo estaban investigando, cómo en Estados Unidos no paraban de usarse la IA china, ¿no? Y aquí podéis ver otra estadística, mirad cuántas compañías estadounidenses no paran de usar token de compañías chinas, ¿sabéis? Podéis ver que era un porcentaje casi del 50%. Entonces, como digo, es una estrategia en la que, oye, yo te vendo eso y ya verás cuándo dependas de mí, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos un poquito de eso, ¿no? Entonces, por volver al tema de la IA y el tema de la influencia y geopolítica, ¿qué relación tiene? Al igual que la iniciativa esta de la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda, era infraestructura para conseguir esa palanca con esos países, decir, oye, yo te he financiado, ahora eres mi amigo, me tienes que dejar pasar, quiero comerciar contigo, te voy a dar dinero y todo ese tema. Aparte la IA pues está haciendo un poquito lo mismo, pero con inteligencia artificial para, pues eso, una dependencia en vez de física o de infraestructura gratis que tú puedes ver de carretera y tal, pues lo mismo, pero con una versión tecnológica, ¿no? Entonces, claro, me quedan sería positivas, ¿vale? No muchas más. Perdón. Entonces, el mecanismo de trampa, ¿cuál es, ¿vale? Yo te ofrezco modelos gratis o baratos, ¿vale? Tú lo adoptas y dices, oye, es barato, gratis, qué bueno, guay. Ya empieza a depender de mí y una vez dependes de mí, yo te empiezo a hacer palanca. En el sentido de, oye, yo tengo aquí la palanca, pues te aprovecho para decirte, oye, no, ahora que usas mi modelo, si quieres que te lo actualice o quieres que tal, ahora vas a hacer esto, o no o vas a dejar de hacer esto. Entonces, como digo, es un poquito como la diplomacia de la trampa de la deuda que han usado mucho los chinos, que no he entrado en detalle de ella, aquí tenéis una explicación. Pues lo mismo, pero versión IA, ¿no? Entonces, claro, regala el modelo. Te quedas con el chino, ¿sabes? China ha moldeado el modelo por detrás. China es el que controla en última instancia el modelo. Que sí, hay muchas cosas que son personalizables y es por eso que se usan, ¿no? Pero claro, al final, como la pela es la pela, muchas empresas, incluso estadounidenses, como hemos visto, lo usan cada vez más y más, ¿no? Entonces, claro, unos producen, unos ponen, por decirlo así, la base y otros luego ya pues, ponen su cosa personalizable encima, su personalización encima, ¿no? Pero la base es China. Entonces, claro, aquí podéis ver justamente cómo China está haciendo justo eso, conseguir poder blando
con sobre todo países más tercermundistas, pero incluso en países occidentales, como por ejemplo esta noticia que he puesto aquí antes, Airbnb, por ejemplo, está usando muchísimo la IA china. Pues cómo lo está usando, pues eso, para esa apertura, colaboración y un acceso justo que vende, que realmente sí, es un acceso justo, lo populariza, lo democratiza, los accesos a la IA de una forma más gratuita, pero, bueno, más gratuita, más barata, pero a cambio de esa palanca que a largo plazo van a ganar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y eso, aquí un poquito, pues comenta un poquito el argumento de que sí es bueno, pero oye, lo que implica, ¿no? Esto también es bueno, ¿no? Porque al final menos barreras para países y startups de todo el mundo, ¿no? Y al final el código abierto ha potenciado mucho el mundo, sí, pero la base la tiene China, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y este es un poquito el cierre que quiero traeros. Entonces, claro, China no está jugando a la guerra de la IA, a lo que es los modelos punteros, pero sí está jugando en la guerra de, oye, yo quiero llegar con la IA más lejos, con una IA más barata, más democrática, más popular, más que tenga todo el mundo, en la cual dependa de mí, ¿vale? Porque yo seré el que saque estos modelos cuando me interese y los entrenaré de cierta forma que luego se pueda personalizar esa parte o no. Y todo lo será en silencio, sin que nadie lo sepa y, como digo, van a ganar una influencia bestial, ¿vale? Entonces, bueno, aquí planteo ciertas preguntas que aprovecho para preguntarle al resto de gente del comité. Pido perdón si he hablado mucho. Y es un poquito sobre qué opináis sobre la cuota de los modelos chinos versus los modelos de Estados Unidos. En plan, ¿dónde creéis que va a ser la tendencia? ¿Alcista para China? ¿Se va a mantener así como hemos enseñado antes, que era un 40-60? ¿Cómo creéis que van a evolucionar los controles? ¿Estados Unidos va a ponerse quisquilloso y va a decir, oye, no me gustan los modelos chinos aunque sea con tu personalización? ¿Creéis que los países, qué países pueden usar esa pila dual de modelos estadounidenses punteros para algunas cosas, mientras los modelos más baratos y chinos para la mayoría de tareas? Y si creéis que Taiwán tiene que ver en todo este tema. Así que os planteo esta pregunta para José Cortés y Asier. La verdad que el tema está muy interesante. O sea, creo que o sea, evidentemente China va por delante, siempre ha ido por delante, tienen un plan, lo llevan ejecutando muchos años y creo que le está saliendo bien. Entonces, yo pienso que a nivel de uso, ¿no? De día a día, muchas empresas en Estados Unidos sí que están usando estos modelos americanos, pero sí que es cierto que las empresas más pequeñas, que a lo mejor no tienen ese presupuesto, sí que están usando a lo mejor ya modelos más baratos y que a lo mejor les compensa más a nivel de... Por digamos, lo que te están dando, por lo que te están cobrando, es Sí. evidente a día de hoy que cualquier empresa del mundo elegiría antes un modelo chino que un modelo americano. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, que creo que al final es que creo que China se lo guisa y China se lo come. Es decir, China hace todo, que está intentando meterse en tema de robótica a muerte, está intentando meterse en tema de modelos a muerte, lleva haciéndolo mucho tiempo y llegará un momento que bueno, pues que serán capaces de producir, ¿no? Cualquier tipo de tecnología sin depender de absolutamente nadie, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo. Y creo que... Bueno, pero que dependan de ellos, ¿eh? Que eso es súper interesante. Sí, oye, sí, no, sí, no o sea, depende de nadie, pero vosotros dependéis de mí. Por eso. Creo que el camino que están llevando es el coherente, ¿no? Es decir, si tú lo que quieres es ser el número uno en algo, tienes que hacer todo tú e incluso poder proveer a otras personas, ¿no? De lo que tú puedas ofrecer, ¿no? Entonces creo que el camino que llevan es el camino de dominar el mundo. ¿Crees que lo van a dominar más? ¿Crees que va a haber un momento en el cual China sea 70% del consumo de tokens versus China? Yo creo que hay una cosa que se dice mucho, ¿no? Y es verdad, Estados Unidos tiene mucho marketing. Entonces, creo que es complicado porque creo que Estados Unidos todo el mundo lo ve como un país grande, poderoso, etcétera. Pero creo que al final las cosas que caen por su propio peso, ¿no? O sea, creo que al final, si China hace todo bien y China consigue, digamos, crear todo en su propio país y que sea lo mejor del mercado, creo que llegará un momento que es inevitable, ¿no? O sea, ese es un poco mi punto. O sea, creo que llegará un momento que por inercia, ¿no? Y por cómo están haciendo las cosas, creo que se le va a dar. No sabría decirte la fecha, no sabría decirte cuándo, pero la realidad es que a día de hoy, hace poco sacaron el DeepSeek R4 Pro, sí, creo que es. El V4, y costaba como $0,06 por tarea. Sí. O sea, que y estaba dando un nivel de ChatGPT. Es decir, está humillando absolutamente a Anthropic, porque Anthropic, de hecho, aquí lo podéis ver, lo fulmina. Y bueno, es que creo que China es el futuro y creo que lo van a ser. La pregunta es cuándo, ¿no? Más que si lo van a ser o no.
Cortés, por no ir ya por tu tema, porque sé que estás enfocando ese tema, Sí. quiero preguntarle también a Sier y a José, ¿qué opinan? A ver, basándome en a las cuatro preguntas que has introducido ahí, ¿no? Como Cortés habla sobre todo primera y segunda, pues mira, tirando a la tercera de qué países, creo que ponía, qué países adoptarán una pila dual, ¿no? Sí, justo, de usar los modelos frontera americanos, pero también usar los chinos Sí, sí. Pues, a cuando puedan. ver, basando un poco en lo que tú has comentado, sobre todo, porque es cierto que de geopolítica, sinceramente, te doy la enhorabuena de que pilotas un montón y además de marcarte una masterclass. Pero lo que yo veo es que la mayoría de países, pues al fin y al cabo, pues van a intentar mantener, bajo mi punto de vista, una posición intermedia en cuanto a utilizar los dos ecosistemas, ¿no? Mientras puedan, o sea, a menos que le digan, no, bloqueo, pues bueno, mientras puedan. Y si un modelo chino es más barato y suficientemente bueno, pues tiene sentido utilizarlo, ¿no? A grosso modo tiene sentido. Hmm, Y aunque el mismo o sea, el mismo, tenga algún tipo de infraestructura o tecnología estadounidense en directa competencia. O sea, el hmm, problema llegará si la rivalidad entre China y Estados Unidos aumenta hasta el punto de que ya se establezca una guerra fría, entre comillas, y que la tecnología, uno no se niega a utilizar la del otro y el otro la del uno. ¿Sabes? Yo creo que ahí también habría un coste político, ¿no? Estratégico, hmm. y muchos países se verían también obligados a elegir, y como pasa en todo, al final por afinidad, aunque tú no comulgues con la decisión concreta, la Unión Europea, por ejemplo, intenta ir siempre a una. ¿Sabes? Hay muchos países que a lo mejor probablemente comulguen Hmm. más con la política china que con la de Estados Unidos en Sí, ciertos aspectos, eso depende pero del momento, pero probablemente sí. ahí intenten mantenerse en su grupo, ¿sabes? Claro, no sé si totalmente. Puede ocurrir todo, en plan, todo cabe y que a lo mejor eso intentan mantener esa dualidad con cuanto pueda. Pero por añadir otro gráfico, justo lo que comentas de, oye, de que Estados Unidos y la dualidad. Oye, Estados Unidos, por ejemplo, era la mayoría de fuentes de importaciones de los países del mundo. Y mirad ahora, Estados Unidos se está quedando cada vez más sola en el sentido de, oye, cada vez los países dependen menos de Estados Unidos, al menos en lo que es cosas físicas, a nivel de tecnología se puede decir que no, obviamente. Pero oye, ojo, que a lo mejor se puede cambiar en el futuro, ¿no? Y voy a responder un par de preguntillas, ¿vale? Ha preguntado por aquí antes Fupao de por qué hay tan poca relación entre el crecimiento de China y la bolsa. Dos motivos respecto a China. El riesgo geopolítico es máximo, en el sentido de, oye, al igual que en Ucrania ocurrió, o en Ucrania, en Rusia ocurrió que cuando empezó la guerra de Ucrania, Occidente cortó lazos con Rusia y toda la gente que tiene inversiones en China, en Rusia, la perdió. Pues un poquito de eso mismo, ¿no? Tienen ese miedo de que mañana sea China la que invada Taiwán y ocurra eso. Y aparte, el crecimiento ha sido un crecimiento muy veloz, pero ha sido desigual, lo primero. Se concentra también en muchos individuos más que en muchas empresas. Es verdad que muchas empresas son valiosas, pero lo que quiero llegar con esto es, no por culpa de eso, en plan, no porque sean empresas malas, que no son malas, ya sabemos la mayoría, pues eso ha implicado que suba la bolsa e implica que vaya a subir, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en Europa. En Europa las empresas han seguido haciéndolo bien, por ejemplo, bancos y tal, y no han funcionado hasta que el mercado la quiere valorar porque sus múltiplos ya eran irrisorios y seguían haciendo caja. Entonces, un poquito esa mezcla, ¿no? Y aparte, por añadir un dato más, en China hay mucha corrupción, hay muchos datos falsos, mucha gente no se lo cree, especialmente de Occidente. Luego es verdad que va allí y dice, oye, a lo mejor hay corrupción, pero no se nota tanto. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pregunta bien por aquí otro sobre qué país era el caballo de Troya de China en la UE. Antes era, para sorpresa de mucha gente, Víctor Orbán pues, ha tenido mucha influencia en Hungría con China, a nivel de que ha producido, instaló una manufactura de baterías de BYD allí en China. En parte para luego exportarla a Estados Unidos y tener ya una base en Europa para que no le pongan aranceles. Ahora Pedro Sánchez se ha acercado muchísimo a China para justamente ese mismo cometido. Probablemente sean varios, ¿vale? Y también, por ejemplo, Grecia también tiene que le ofreció el puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas, a China, lo tiene creo que en su dominio. En Serbia también tiene muchísima influencia. En Montenegro, por ejemplo, financiaron a autopistas y tal a cambio de eso, de ganar esa influencia con esa diplomacia de la deuda, ¿no? Y como digo, habrá que ver, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Y respecto al tema del oro y el yuan, ojo, no sé si puedo comentarlo por aquí, luego vamos a hablar un poquito más de ese tema, pero puede ser.
Plan, aparentemente, es verdad que las compras del Banco Central no son tan sencillas de ver como las compras que hace un institucional, pero se puede más o menos trazar y aparentemente, no sé si luego hablarán de ello nuestros compañeros, sí, China en parte está comprando oro. No sé si es por respaldar el yuan, no sé si es por hacer un patrón oro como tenía Estados Unidos antes del 1971, que Nixon lo quitó ya finalmente. No lo sé, pero puede ser, ¿eh? Probablemente sean el motivo de ese nuevo cambio de orden mundial que a lo mejor estamos viendo a día de hoy de Estados Unidos hacia China o un mundo más bipolar, ¿no? Yo quiero hacer un apunte, Zuki, sobre eso último que has dicho. Yo es que creo que va a llegar a un punto donde, como he dicho antes, creo que es inevitable, ¿no? Y creo que de Estados Unidos no creo que acabe como borrándose del mapa, ¿no? O sea, creo que acabarán coexistiendo, ¿no? Y no sé si eso acabará bien, si acabará mal, pero tiene toda la pinta que al final Estados Unidos es lo que hemos dicho, es lo que es, históricamente es lo que es, entonces tiene mucho marketing, tiene mucho poder, es decir, es digamos, quizás el país más importante del mundo históricamente o uno de los más importantes. Y entonces creo que los chinos ahora están haciendo las cosas bien, llevan 20, 30 años haciendo las cosas bien, siguiendo un plan todos a una, y esa es su ventaja, ¿no? Esa es su mayor ventaja. Entonces creo que llegará un punto Sí. que será inevitable, ¿no? Y que yo creo que en este punto creo que acabarán coexistiendo, sinceramente. Yo por añadir una puntualización a eso que comentas de la coexistencia, lo mismo se decía del Imperio Británico hace 100 años y podemos ver que Reino Unido no está mal, pero tampoco está en su prime. De España hace 300 años, de Francia hace 200 años, de China hace 1000 años, del Imperio Romano. Los imperios van y vienen. Sí, no, y evidentemente. todo cabe. Los imperios nacen y caen, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que China está en el camino de coexistir con Estados Unidos e incluso pasarle por encima. O sea, lo tiene todo de su mano para que pase eso. Sí, es probable que haya esferas de influencia y que cada uno se la reparta o que se la repartan de alguna forma específica y tal, ¿no? Y es en parte eso que aparentemente Estados Unidos, hablando de cosas así, la doctrina Monroe, que era América para los americanos, a nivel de, oye, que no quiero que Europa o potencia europea, potencia asiática estén en América Latina. Por ejemplo, Venezuela ha sido un caso justo de eso, de, oye, nos repartimos un poco el mundo, tú te quedas por ahí si quieres Asia, yo me quedo en América, cada uno su rollo, comerciamos cuando haga falta, sin depender demasiado del tema de las cosas, y pues eso. Correcto. Bueno, muy interesante, la verdad que China lo está haciendo bien. Sí. Y también hay algo que está haciendo muy bien, que de hecho diría que es probablemente, si no es el mejor, es el segundo mejor país del mundo en esto. Justo lo comentas tú, Cortés, lo va a comentar justo ahora, pero la robótica, Win3. La robótica, correcto. El gran motor, ¿no? Así que. Bueno. Coméntanos sobre robots. Sí, Dejo de compartir ya, ¿vale? Sí, tranquilo. Vamos a comentar un poquito de robótica.